Entonces, bien, muchachos, ustedes tienen un problema, ¿cierto? De minimizar, ¿cierto? Por ejemplo, x1 más 2x2 sujeto a, ¿cierto? A las variables, por ejemplo, x1 más 2x2 menor o igual que 6, x1 más 3x2 menor o igual, mayor o igual que 5, y x1 más 2x2 igual a 8. ¿Estamos ahí? Bien, lo primero que toca hacer aquí, la minimización, ¿en qué se nos convierte? Primer paso. ¿En una? ¿Maximización de qué? Sería x1 menos x1 más menos 2 x2. Eso es lo que busca maximizar. Bien, aquí voy a agregar x1 mayor o igual que 0 y x2 y restricta. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, ¿qué es lo segundo que toca hacer? Esta restricción, ¿qué pasa con esa restricción? x1 más 2x2 menor o igual que 6. ¿Qué pasa con ella? Cambia de valor. x2 queda igual. ¿Sí? No va a pasar nada. No, pero ahorita tratamos x2. Esta restricción, ¿qué pasa con ella? Entonces, lo que hacemos es multiplicarla por menos 1. No ves que hay una cosa, la policía parecía que cuando la multiplicación por menos 1 seguía con el mismo signo, seguía con el mismo, siempre la desigualdad. En la policía pasó eso. Sí, por eso hice la mía. ¿Sí? Y luego, muchachos, esta la pasamos igual. x1 más 2x2 es igual a 8. Esta la pasamos igual. Y ahorita va a pasar algo con esto. Pero hay algo que nos falta. ¿Sí? Lo que pasa es que uno primero hace la forma estándar. Después vas a pasarlo a la forma de holgura. A la forma de holgura es donde viene la parte interesante. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? x1 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero dice que x2 es irrestricta. Entonces, ¿qué pasa acá? x2, ¿qué toca hacer con ella? Toca transformarla en dos variables, que lo voy a llamar x2 más menos x2 menos. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Entonces, ¿qué va a pasar con x2 ahora, muchachos? ¿Qué va a pasar con x2? Se va a reemplazar, ¿cierto? Entonces queda máximo de... Entonces, voy a hacer el reemplazo ahí mismo, para ser más práctico. Entonces, x2 ahora va a ser esta vaina. Control C. Entonces, empezamos a borrar los x2. Control B, ¿cierto? Así, más pequeñito, más bonito. Aquí lo que hacemos es poner entre paréntesis. Y copiamos. Listo, control B, juega. Ah, sí, perfecto. ¿Y mueve lo mismo? Bueno, le agregamos un paréntesis ahí bonito. Borramos los x2, ¿cierto? Y borramos esto. Entonces, lo primero es pasarlo a la forma estándar. ¿Sí? Aquí lo voy a pasar. ¿Ahí se ve? Ah, bueno. Bien, muchachos, ahora qué viene después de eso. Esta restricción, o sea, lo pasamos a la forma estándar, ¿cierto? Y ahora qué viene, resulta que para el simples yo tengo que tener unas igualdades. O sea, para el simple yo tengo que tener unas igualdades. ¿Qué tengo acá? Unas desigualdades. ¿Sí lo ven acá? Transformado a menor o igual, ¿cierto? Pero, sí tienes razón, pero para pasar la forma de holgura, ¿cierto? La forma de holgura exige que todos sean iguales. Entonces, pues, no tiene caso convertirlo a menor o igual. Yo lo veo por relativa a menor o igual, ¿cierto? De la siguiente manera. Yo creo una variable artificial, ¿cierto? Una variable artificial. Ay, no. Esperen, yo borro esto. O sea, para que esto sea menor o igual que 8, ¿cierto? Yo le tengo que restar una variable. Ajá. Porque si esto es igual a 8, ¿cierto? Si esto es igual a 8,
pues esto lo hace menor o igual que 8, ¿sí? Así lo transformo a, o sea, queda totalmente restricciones menor o igual, agregan una variable y ya. Pero eso no tiene mucho sentido para lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Que es la forma de holgura. ¿Sí me siguen allí? Entonces la forma de holgura, ¿qué les va a decir? La forma de holgura, muchachos, voy a coger este problema, lo voy a copiar. Entonces, ¿qué? Ok. Ok. Y x1, x2 es mayor o igual que 0 y x1 más y x2 más menos es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que para el simples yo no puedo tener menor o igual, ¿cierto? Sino que tengo que tener que estrictamente iguales. Entonces, ¿qué hago allí? x1 más 2x2 más menos x2 menos, me dice es menor o igual que 6, ¿cierto? Resulta que esto tiene que ser menor o igual que 6, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que sea igual a 6, ¿yo qué tengo que hacer? Sumar una variable. Le tengo que sumar una variable que voy a crear. Estas se llaman variables de holgura, ¿sí? ¿Me siguen allí? O sea, yo tengo que sumarle una variable, ¿cierto? Estas variables me toca hacerlo por cada restricción menor o igual. De hecho, la restricción es mayor o igual, yo en su lugar era, le resto una variable. También se puede manejar de las dos formas, ¿sí? Bueno, matemáticas se entiende, pero Para el método simples. O sea, lo que pasa es que métodos simples vamos a hacer una igualdad. O sea, las restricciones hay que ponerlas en igualdad para poder empezar a operar con ellas. Y para que eso dé menor o igual o mayor o igual, nosotros empezamos a darle valores a estos S. ¿Sí? a los cortes. No, no es a los cortes, sino es una variable que necesito agregar para que la restricción se me convierta en una igualdad. Esas variables van a tomar valores. Es lo que le falta. O sea, digamos si la restricción es menor o igual que 6, ¿cierto? Es lo que le falta para que sea 6. Es lo que le falta para que sea 6. Lo mismo acá. x1 más, perdón, menos x1, ¿cierto? Menos 3, x2 más, menos x2 menos. ¿Qué le tengo que sumar? Más S2 es igual menos 5. menos 5. Aunque a mí no me gusta estos menos b, no me gustan, pero bueno. Pues multiplícala por menos x2. No, pues tocaría multiplicarla por menos 1 y pues daría lo... Sí, se puede multiplicar por menos 1, de hecho, daría más. Daría menos S2. Si usted, miren el chiste de esto, si usted la multiplica por menos S1, va a dar x1 más 3, x2 más menos x2 menos S2 igual a 5. ¿Sí ven que es lo mismo? Cuando existe una restricción mayor o igual, lo que uno hace es restarle una variable, esas variables de, eso se llama ya una variable de exceso. ¿Sí? De una a la forma de holgura, sí. Es esa forma de holgura. Una cosa es la forma estándar. La forma estándar exige que todos sean menor o igual. Siempre se debe llevar unos, depende del examen. Pero yo en el examen pido las dos cosas, la forma de holgura y la forma estándar. Depende de su Pero sí, orden. todavía no entiendo muy bien eso del x2 más menos x2 menos. Lo que pasa es que x2 es irrestricta. O sea, es positivo, es, puede ser negativo o positivo. Cuando ya está en estándar, ya se vuelve restringido. Sí, puede ser negativo o positivo. ¿Sí? Entonces toca agregar ese truco para evitar de tener que averiguar valores positivos. ¿Por qué? Porque el simple va a arrancar en el punto factible 0, 0, 0. Si alguna de las variables puede ser negativa, yo no puedo arrancar en ese punto. Yo no puedo arrancar en el origen. ¿Por qué? Porque una de las variables va a cubrir tanto positivo como negativo y no va a estar la intersección de las restricciones. ¿Cuál restricción de intersecciones empezamos? Por las triviales. ¿Sí? Por las triviales. Nosotros lo que hacemos es recorrer el borde del área, de ese área cerrada. Entonces, cuando hay una variable negativa, nos toca agregar otra dimensión más. Una dimensión va a representar lo positivo de esa variable y otra dimensión va a representar el lado negativo. ¿Sí? Bien, y ahora, finalmente, la última restricción, x2, x1, más 2, x2 más, menos, x2 menos,
¿cierto? Va a ser igual a 8, no hay que hacer nada, porque ya es una igualdad, ¿vale? Entonces, en forma estándar requiere que sean maximización y restricciones menor o igual. Y en el caso de forma de holgura, ¿qué toca hacer? Agregar las variables para cambiar las desigualdades por igualdades. Ahí ya podemos aplicar simples, que es lo que hablan acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, el algoritmo simples nos va a ayudar a resolver ese tipo de problemas. Vamos a tener ese problema en la forma de holgura. ¿Y qué va a pasar? Bueno, es no polinomial, pero es rápido para solucionar este tipo de problemas. Y el algoritmo simples tiene alguna similaridad con la eliminación gaussiana. Guarden cierta similaridad. Miren acá. En serio, todo eso para uno. Y, bueno, puede ser visto como una eliminación gaussiana para inigualdades, de hecho. Entonces, miren este ejemplo, ¿cierto? Entonces, tenemos puras restricciones del tipo menor o igual, ¿lo ven? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Le van a agregar esas variables que yo les mencioné, ¿cierto? Que estas son las variables de... lo que hace Carlos Ramírez realmente es esa variable que él agregó. Yo la meto allí como un más o como un menos. Lo que hace es pasarlo al otro lado. ¿Sí ven la diferencia? O sea, yo lo que hice acá, la verdad lo prefiero así, ¿cierto? Entonces, después agregar la variable acá, la S1 y la S2. Pero usted también puede despejarlo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Él lo que hizo fue despejarlo, pero es el mismo mico con diferentes signos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? O sea, lo que hizo él fue despejar. Ese es el factor de las X, pero es el mismo mico con el mismo loco, ¿sí? Es lo mismo que tener xe más 2xy menos x1. O sea, de hecho yo la transformaría así. Para mí es más sencillo así, pero ustedes verán cómo lo hacen. Xe más 2xy, ¿cómo es una desigualdad suma o resto? Porque esto es... perdón, sumo, sí, igual. Y 6. 2xe más xy más igual a 8. Menos xe más xy más S3 es igual a 1. Y xy más S4 es igual a ¿qué? A 2. Igual él las agrega acá con otro nombre. x1, x2, x3, x4. Yo les pongo eso. No, esas restricciones triviales no se hace nada. O sea, se opera esa, muy buena pregunta, se opera todo menos las triviales. Porque las triviales son las que me dan el primer punto factible, que es lo que él debe entrar acá, ¿sí? Sino que me desespera un poco eso. Entonces, miren lo que dice aquí, que es lo que yo estaba diciendo desde hace rato. Se busca una solución factible. Se igualan todas las variables de la parte derecha de la ecuación, o sea, variables no básicas y variables básicas. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que dice acá, muchachos, es, se igualan todas las variables no básicas a 0 y luego se calcula de la parte izquierda de las variables básicas. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver van a ver dos cosas. Van a haber unas variables básicas, ¿cierto? Cuyo valor es igual a 0. Entonces, inicialmente, ¿cuáles van a ser las variables básicas? Que las que valen 0 van a ser inicialmente las variables del problema. O sea, las variables del modelo. O sea, por eso les dije que era muy importante que todo quedara mayor o igual a 0, porque nuestro primer punto factible, ¿dónde está? En el origen. Vamos a hacer inicialmente xe y xy iguales a 0. Eso vamos a llamarlo variables no básicas. Y las variables básicas son aquellas que tienen algún valor, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte. Entonces, muchachos, observen. Miren la primera solución factible. Es poniendo 0 a quiénes. A xy y a xy, ¿sí lo ven? Esa es la primera que vamos a colocar como ceros. Y luego, pues, usted mediante la ecuación que encuentra.
pues estas son las variables que ustedes agregaron. ¿Se acuerdan que esto es S1? Yo le puse S2, S3 y S4. ¿Ah? Entonces queda básicamente 6, 8, 1, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque XC y XY, ¿qué pasa? Valen 0. ¿Sí? No, no es que se anule. ¿Y Z cuánto vale? Vale 0. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo ahora? Coger una de esas que agregamos y hacerla valer 0. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a la siguiente solución? Coger una de esas que nosotros agregamos, que son estas de acá, y volverlas 0. ¿Cómo haríamos eso? Volvemos, por ejemplo, si vuelvo x1 0, ¿quién tiene que tener valor? XC o XY, ¿cierto? Entonces ya uno tiene que decidir ahí, muchachos, ¿en base a qué? Uno mira la función objetivo, ¿cierto? Entonces uno debe analizar la función objetivo. ¿Cuál es mejor volver que no sea 0? ¿Quién sería? Bueno, lo más fácil no es iniciar por x4 y volver x4 0 y x2. La respuesta viene las variables que vamos a escoger tiene que ver con la función objetivo. O sea, como queremos maximizar, ¿quién me conviene más? Volvernos 0. O sea, recuerden que las variables no básicas son las que valen 0. Estas son las variables. Las variables no básicas. Son las que valen 0, básicamente. No tiene otro nombre. No tiene otra. Y las variables básicas son aquellas que valen. Variables básicas son aquellas que tienen un valor diferente. Dios mío. Variables básicas. Entonces aquí la pregunta es, bueno, yo necesito que escoger a quién vuelvo 0. ¿Puedo volver 0 a quién? A XY, perdón, puedo volver 0 a X1 o a X2 o a X3 o a X4. Es como intercambiar el lugar con XC. ¿Sí? O sea, existen dos conjuntos, variables no básicas que valen 0 y variables básicas que no valen 0. ¿Sí? Variables no básicas valen 0 y variables básicas un valor distinto que 0. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? La idea es escoger a quién yo voy a sacar de ese grupo de los ceros, de tal manera la función objetivo me prometa más. ¿Quién me promete más? XC, ¿no? Entonces yo tengo que seleccionar cuál de las 4 vuelvo 0, ¿cierto? Cumpliendo varias cosas. Lo primero es que no se me vayan a qué. Las restricciones tienen que seguirse cumpliendo. Las igualdades se tienen que seguir cumpliendo. Es lo más importante. Y buscar al mismo tiempo que la función objetivo crezca lo que sea más posible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? Entonces, ahí uno ya tiene que empezar a mirar es cuál escoge. De hecho, acá van a explicarlo. Entonces, muchachos, ¿cierto? Ahora se debe seleccionar una variable que al modificar se genere que el valor de la función objetivo aumente. En general, se debe seleccionar aquella variable cuya coeficiente en el objetivo sea positivo y mayor que los demás, lo que les acabé de decir. ¿Quién promete más? XC es la que más me promete. Entonces, XC es una, vamos a pasar, recuerden que XC y XY son las variables no básicas. Y X1, X2, X3 y X4 son variables básicas. ¿Cuál es el chiste? Hacer un intercambio. Yo les voy a mandar una variable básica al grupo de las no básicas. Y una de las no básicas, vamos a mandarlo al grupo de las básicas. Entonces, ¿cuál es la que más me promete? XC. Vale, pero ahí nos toca mirar por cuál nos conviene, ¿cierto? O sea, una cosa, tienen que cumplir dos cosas. Lo primero es, ¿cierto? Yo busco que XC tenga el mayor valor posible. Exactamente. Yo busco que XC tenga el mayor valor posible. ¿Cierto? ¿Cómo? Sí, o sea, digamos que ahí haciéndola con el x2 tendría 2 por 4 pues menos 8, ¿no? Y x y y valdría 0, ¿no? Sí. Y arriba pues 3 por 4, 12 y es el valor más alto que hay de todos. Oh, No.
¿Conscientes? No, sería X1 con el 6. Vamos a ver. Entonces aquí viene lo interesante. Voy a anotarlo. Muchachos, definitivamente me voy a hacer mi propio slide con juegos de azar. No, X1 con el 6, sí. Pasemos este modelo. No, igual sigamos acá. Ya ahorita hago un ejemplo totalmente solo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? A mí me conviene, ¿cierto? XC primero porque tiene el mayor coeficiente en la función. Objetivo, ¿estamos ahí? Es la que tiene el mayor coeficiente. Ahora bien, ¿por quién me conviene cambiarla? ¿A quién meto en el grupo de las feas? ¿O de los feos? ¿Sí? Como decía Carando secretario, que no mentiras. Entonces, ¿qué pasa con eso, muchachos? Ah, no, usted empezó. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces, yo tengo que seleccionar una de estas variables de aquí, ¿cierto? Yo las llamo, yo la verdad prefiero llamarlas S, pasarlas acá y mandar, o sea, mandar XC para acá, esa es la variable que entra, ¿cuál sería la variable que sale? Eso es lo que tengo que analizar ahora, que explican acá. Vamos a hacerlo con calma. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, aquí viene el análisis, ¿sí? Si x1 es igual a 0, xc es igual a 6. Si x2 es lo que tú estás haciendo, x2 igual a 0, entonces xc es igual a 4. x3 igual a 0, entonces xc es igual a menos 1. Y si x4 igual a 0, pues no hay solución. ¿Por qué? Miren acá. Porque si x4 es 0, no hay solución. Si pongo x4 igual a 0, ¿por qué no hay solución? Pues xc, ¿cuánto va a valer? De hecho, queda 2 igual a 0. ¿No ven la inconsistencia? Si escojo x4 igual a 0, ¿por qué queda 2 igual a 0? Porque xy está dentro de las variables no básicas. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a despejar xc en la restricción x2, como ya seleccionamos, muchachos, como ya seleccionamos acá. ¿Quién es la que me da más? ¿Cierto? Entonces, se debe escoger la variable con el menor valor positivo. Esperen, ¿por qué? Esperen. La variable de x2 igual a 0. Bueno, ya es parte del método, no voy a pelear con eso. Entonces, x2 es igual a 0, entonces escoges xc igual a 4. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Se debe seleccionar la variable de menor valor positivo, en este caso xc igual a 4, y se selecciona la variable x2. Entonces, despejo xc de la ecuación, ¿cierto? Despejo xc de la ecuación. No vuelvo a usar estas diapositivas definitivamente. Entonces, este xc, ¿cierto? Lo voy a sustituir ¿en dónde? En las variables de la ecuación. ¿Qué pasa? Yo ya decidí sacar xc, ¿cierto? Entonces, ¿en qué términos queda xc? En términos de xc y x2. Entonces yo voy a reemplazar eso en el resto de ecuaciones. Entonces, aquí está. ¿Qué pasó ahora con xc, muchachos? Observen acá. xc la he metido en la base. xc la he metido en la base. ¿Sí? Recuerden que estas son las variables que están en la base. Y lo que hice fue, como aquí x2, ya entendí por qué prefiere esa forma de holgura así. x2, ¿cierto? Anteriormente x2 estaba acá. Miren acá. ¿Estamos aquí? ¿Qué hizo él? xc lo despejó. ¿Sí? ¿Cómo queda despejado? Porque al poner, ya sabemos que xc es la que le entra a la base. Entonces yo tengo las siguientes decisiones. x1 igual a 0. ¿Cuánto me da xc con x igual a 1, 0? xc, ¿cuánto me da? Daría... No, pero en la base o en la x1. Recuerden que x1 vale también 0. ¿Sí? Recuerden que las variables que están en la base son estas. Las que están aquí. Y las que no están en la base son las que están acá. ¿Estamos allí? Entonces, bien, muchachos. ¿Qué pasa en el caso de que x1 valga 0? xc, ¿cuánto debe valer? Vale 6. Si x2 es igual a 0, ¿cuánto vale xe? Vale 4. Si x3 es igual a 0, ¿cuánto vale xe?
xc vale menos 1. Esto no es factible, que incumple la restricción. Y si x4 es igual a 0, ¿cuánto vale xc? No, da una inconsistencia, da 0 igual a 2. Esto tampoco sirve. ¿Sí? ¿Por qué da 0 igual a 2? Porque xc vale 0. ¿Sí? Entonces, ahora bien, venimos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar xe. ¿De qué ecuación? De esta. No, ya cogí totalmente la idea. Entonces, xc, ¿cierto? Vamos a despejarlo de aquí. ¿Qué nos da? Pero ¿por qué de esa y no de X? ¿Cómo? ¿Por qué de esa y no de la ecuación de arriba? Lo que pasa es que se selecciona, ya me acuerdo bien por qué, ya se selecciona 4, ¿cierto? Se selecciona el menor positivo para evitar lastimar las restricciones. O sea, usted siempre escoge el valor positivo menor. O sea, ¿qué pasa? Esto es un avance mucho más allá, pero podría pasar de que alguna de las restricciones se vuelva inconsistente. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, creo que fue efecto de la gasolina del Trejos que le echaron, supongo. Otra vez. Sí, quedé mareado después de eso. Entonces, bien, muchachos, como que los miércoles es el día de la gasolina. Sí, siempre le echan gasolina en el Trejos en la misma bomba, en Guacarí. Es una bomba que queda en la carretera después del puente de... Hay un puente que sube en Guacarí, pues eso es Ginebra, bueno, Guacarí. Hay un puente que sube y por allá al fondo se ve una iglesia. Los que vienen en Guacarí, los que han visto Guacarí, al fondo se ve una iglesia, ¿no? Bueno, usted sube una bomba más adelante, antes de llegar a Sonso. Entonces siempre tanquean ahí. Bien, muchachos, entonces, x2, si es claro lo que se hizo acá. Bien, ¿por qué se escogió en vez de 4, 6? Yo no puedo escoger menos 1, ¿por qué? Porque es imbatible. Podría escoger 6 para maximizar la función, pero se escoge 4 para evitar llegar a una solución no factible. Siempre se avanza al positivo. O sea, la función que me promete más es xc, ¿por qué? La que me lejos. Correcto, en los pasos más cortos. Esa es la respuesta. Entonces, bien, muchachos, ¿qué hacemos ahora? De la ecuación x2 despejamos xc y ¿qué hacemos? Reemplazamos x2 en el resto. Entonces, definitivamente, muchachos, definitivamente necesito mis diapositivas con juegos de azar y cosas. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa? x2 reemplazamos, sacamos xc. ¿Y ahora qué hacemos? Muchachos, ¿saben que esto es como una eliminación gaussiana? ¿Cuál es la idea? Aquí estamos pivoteando ¿a quién? ¿A quién estamos pivoteando? A xc. ¿Sí ven que estamos pivoteando xc? Para que xc quede definido en una sola ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazamos xc en todas. La idea es pivotear xc. Si ustedes observan, en el principio las variables de holgura están pivoteadas. ¿Sí? ¿Sí observan que están pivoteadas o no? Hay una ecuación donde ella únicamente es... ¿Se observan el pivoteo o no? x1 únicamente ¿dónde está? En la primera ecuación. ¿Sí lo ven? x3 ¿dónde está? En la primera ecuación. ¿Y x4 dónde está? Únicamente en la primera. ¿Sí pillan que está pivoteado? O sea, cuando está pivoteado significa que hay una sola incógnita que está en una sola. Usted tiene un sistema de n variables en incógnitas. Cuando el sistema está pivoteado significa que en cada ecuación solo hay una variable. Aquí está pivoteado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí hemos pivoteado xc, es decir, que en ninguna de las otras ecuaciones puede aparecer xc, y aquí se ha reemplazado. Bien, muchachos, miren que hasta en la función objetivo se pivoteó. Entonces yo les hago una pregunta. Aquí, ¿quién de la ecuación objetivo, quién promete más? xc. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que vamos a meter a la base xc y vamos a sacar de la base alguna de las otras. Entonces vamos a ver cuál es la que promete más. Si voy a meter esa a la base, si hago x1 igual a 0, ¿cuánto me da xy? ¿Cuánto me daría? Paso el 2 para acá, me da menos 2. ¿Daría? Esperen acá, da 2, lo paso para acá como 2. Da 4 tercios. ¿Estamos ahí?
¿Están seguros que dan 4 tercios? XY da 4 tercios. Luego tenemos, si XC es igual a 0, ¿cuánto vale XY? El X2 ya es 0. Los que están en la base son, o sea, yo tengo que, los que son en la base son X1, XC, X3 y X4. Y los que no están en la base son X1, XY y X2. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo voy a seleccionar una variable para meterla a la base. ¿Cómo la seleccionamos? Mirando la función objetivo. ¿Quién es la que promete más para maximizar? XY, ¿cierto? ¿Y ahora qué pasa? Esto era poder explicarlo sin diagrama. En fin. ¿Ahora qué pasa? XY, ¿cierto? Vale 8. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa, muchachos, si yo selecciono el máximo allí? Como vi un paso tan adelantado, volvería a meter a la base a quién. Sacaría de la base a quién, aquí otra vez. ¿Sí lo ven? Por esa razón se escogen los pasos más pequeños. Luego, si saco X3 de la base, la vuelvo no básica, ¿cuánto me queda valiendo XY? Da 5, 10 tercios. Y finalmente, si hago X4, 0, ¿cuánto me vale XY? No, 2. ¿Cuál escojo? ¿Cuál es el menor ahí? 4 tercios es menor que 1. ¿Sí? Ve, 4 tercios es un poquito más de 1, qué pena. Entonces, 10 tercios es más de 3. 8 pues, y 2. Entonces vamos a meter aquí en la base. ¿A quién vamos a meter a la base? A XY. ¿Y a quién vamos a sacar? El de 4 tercios, sí, porque si cogemos 8 dañamos el proceso. ¿Sí lo ven? O sea, siempre van a mirar de la función objetivo el que más promete plata. ¿Quién es el que más promete plata? El que tiene el más XY. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a seleccionar el que. Vamos a... El que, exactamente, vamos a avanzar, exactamente, el menor avance. Si hacemos el mayor avance, corremos el riesgo de llegar a una solución no factible o a un ciclo. Entonces, bien, muchachos, ¿cuál es el que menos avanza? 4 tercios, ¿estamos ahí? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué pasa con este 4 tercios? Entonces, eso significa que voy a sacar de la base a quién. A X1. Esta es la base. Estas son las variables básicas. O sea, yo estoy hablando de la base. Las variables básicas son las que están en la base. Las pivoteadas. Y X y las otras son las que no. Son las no básicas, las que valen 0. Entonces, bien, muchachos. Ahora voy a sacar a X1. ¿Cierto? Eso significa que esta ecuación a quién voy a despejar. XY a qué es igual a menos 3 medio, perdón, un medio de X2 menos qué, menos X1. ¿Qué pasa con ese 2? Más 2, todo esto dividido 3 y todo esto por, ¿sí me siguieron allí? ¿O no? Esto ahora viene siendo XY. Y ahora ustedes qué deben de hacer. Este XY lo van a reemplazar en el resto de ecuaciones. La idea es pivotear. Lo que pasa es que este método yo lo aprendí fue con una matriz, pero me gustó mucho más esta forma de hacerlo. Realmente yo le iba a mostrar una matriz, pero me gustó esta forma. Me pareció mucho más intuitivo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? XY es lo que ustedes buscan reemplazar. ¿Para qué? Para que haya una sola ecuación que contenga XY. Entonces esto ya le hizo el álgebra. Entonces, bueno, creo que lo hizo acá. Ah, no lo ha hecho. Bueno, no lo hizo, se lo saltó. Bueno, él dice XY. Bueno, él le hace el análisis. Miren lo que nos dio. ¿Y cuál escoge él? ¿Qué pasa si yo escojo la mayor? Saco XG de la base otra vez. ¿Y qué pasa ahí? Avancé demasiado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos?
no tiene cómo saber si la otra respuesta son... Correcto, no tiene cómo saber exactamente. Entonces, muchachos, él hizo todo el trabajo y aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Como todos los coeficientes son negativos, no hay variable que pueda entrar a la base. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes ya tienen todos los coeficientes negativos, significa que ya se ha encontrado la solución óptima. Y pillen algo, y ya sale inmediatamente. ¿Cuánto creen que vale Z? Reemplazándolo por la vez. Recuerden que las variables que no están en la base valen 0. ¿Quiénes están en la base? Z, X1, XY, XC, X3, ¿sí? Ya está hecho. Z vale 38 tercios. ¿Cuánto vale XY? 4 tercios. ¿Cuánto vale XC? 10 tercios. ¿Cuánto vale X3? No me interesa y X4 me vale 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven? En el parcial pues obviamente, no. Muchachos, en el parcial obviamente interesan son estas. ¿Sí me entendieron el método o no? Lo siento por el enredo, pero me costó un poco de trabajo. Lo que pasa es que lo que me desespera de estas diapositivas es bueno, él dio la solución acá. Es el poco avance. Entonces yo lo voy a meter acá. Ya un último resumen para acabar. Entonces, cuando usted tiene un problema, ¿cierto? Cuando usted tiene un modelo, entonces, vamos a hacerlo tal cual lo hizo Carlos, parece mucho mejor. Usted tiene un modelo, ¿cierto? Un modelo de la forma, por ejemplo, coloquemos un modelo. ¿El modelo cómo que tiene que ser? De maximización, ¿cierto? Pongamos unas variables x1 más x2, ¿cierto? Tiene que ser una, ¿qué? Muchachos, maximización. Las restricciones ¿cómo que tienen que ser? De la forma menor o igual o igual. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, pongamos dos restricciones, x1 más 2x2 es menor o igual que 8, 2x1, ay, qué feo. Tengo un hambre, 2x1 más x2, ¿no ven lo hambre que es lo que hace? Es menos o igual que 6, ¿vale? Listo. Tiene que pasar que todas las variables son iguales, mayor o iguales que 0, porque mi primer punto factible es ¿dónde es? El origen, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Transformamos esto a la forma de holgura. ¿Cómo yo lo hago? x1 más 2. Esta es la forma estándar. O igual, o si usted quiere ponerlo estrictamente, pues suma una variable como les mostré. Pero pues yo voy a aceptar en el parcial que tengan menor, igual y igual. Son aceptables. Realmente la forma estándar, estrictamente hablando, todos son menores o iguales. Pero pues se tiene esa flexibilidad. Porque realmente ahí pasa a la forma de holgura. Entonces van a agregar variables de holgura. Entonces, ¿qué le falta a esto para que sea igual a 8? Tengo que sumarle S1 igual a 8. Luego, ¿qué hacen? La despejan, queda S1 igual a ¿qué? A 8 menos X1 menos 2 X2. Luego, ¿qué pasa acá? ¿Cómo queda? 2X1 más ¿qué? X2 más S2 es igual a ¿qué? De aquí sale que S2 es igual a 6 menos 2X1 menos X2. Ya aquí tienen las ecuaciones, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que colocar las ecuaciones allí? Porque inicialmente mi punto factible es 0. Eso significa que las variables que van a estar en la base al inicio son las variables que agregué. Son las que van a estar en la base. ¿Vale? Son las variables que van a estar en la base. Listo. Siguiente cosa. La función objetivo, yo la tengo acá, la hago igual a un ¿qué? A un z. 2x1 más 2x2. Entonces van a aparecer dos tipos de variables, que es z. ¿Cómo? Z es igual a 2x1 más x2. Más x2. Ah, sí, me equivoqué, gracias. Yo debí ser muy atento. El resto está dormido. No, mentira, hay varios que están atentos. Ay, muchachos, es más fácil motivar. Yo creo que es más fácil motivar a unos niños de sexto a que estudien cuántica a que ustedes amen esto de complejidad. Bien, S2.
por la hora. Esto van a ser variables básicas. ¿Qué quiere? Ya casi acabo. Variables básicas, ¿qué quiere decir? No. Hágale. Silencio, muchachos, para que acaben. Eso quiere decir las variables básicas son aquellas que no valen 0. Y yo arranco mi punto factible, que sería x1, x2 serían variables no básicas, es decir, que son iguales a 0. Ahora bien, ese es mi problema original. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a quién meto en la base? ¿Por qué x1? Es el que promete más plata. ¿Sí? Con mayor coeficiente positivo. ¿Sí? Es el que promete más plata. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? El que promete más platica. Entonces, el que promete más platica. Ahora bien, muchachos, cuando ustedes tienen todos los coeficientes negativos, al principio, ustedes cogen el que sea más, el que sea menos negativo. Eso es en caso de un problema de minimización, ¿vale? En caso que tengan ese problema, cogen el que sea menos negativo, en caso que pase eso. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa? Yo tengo que seleccionar a cuál de las variables básicas vuelvo 0. ¿Cómo vuelvo 0 eso? Pues lo que hago es S1 o S2, la vuelvo 0. Y cojo, si S1 vale 0, ¿cuánto me vale X1? Vale 8 según los chismes. Y S2, si vale 0, ¿cuánto vale X1? 3. Y escojo el que avanza menos, porque si no me puedo estrellar. Entonces, el menor avance me lo representa S2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago ahora? Despejo X1 para poder, entonces da 6 menos X2 dividido 2. Y todo eso lo reemplazo en todas las ecuaciones. ¿Sí? Ay, sí, se lo... Bueno, S2. Sí. Entonces, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Prefiero el regaño a que... No, tranquilos. Más S2 y más X2. No, porque es que X1 cuando lo paso al otro lado queda positivo. Queda 2X2 y el S2 pasa a restar. No, está bien. Sí, está bien. Entonces, ahí queda X1 y eso divide 2. ¿Qué hago luego ahora? Todos los X1 los reemplazo en las otras ecuaciones. Luego, una vez lo tenga reemplazado, vuelvo al mismo proceso. Miro el que tenga mayor que coeficiente en la... Puede ser que alguna vez una variable salga y vuelva a entrar. Cuando pase ese tipo de cosas, ya no, van a haber unos sistemas que van a tener o dos soluciones o varias soluciones óptimas que puede pasar, o cuando no tiene solución, cuando se queda en un ciclo. O usted llega a un punto que usted tiene una variable, o sea, usted al principio tiene todas las variables que usted agregó, ¿cierto? Que al principio queda todo 0. No puede meter ninguno. Cuando pasa eso, el sistema no tiene solución. Es decir, no satisfactible. Un satisfactible, como dicen ahí. Bien. Entonces, bien, muchachos. Quedamos así. Nos vemos la próxima semana, miércoles, para la última clase. ¿Ya? Bien, muchachos. Yo no sé qué les pasa.